En los días antiguos de Israel, cuando los reyes caminaban con el respaldo del Altísimo, uno se desvió de su camino. En lo oculto, pecó, creyendo que su trono lo cubría de juicio. Pero Dios ve en secreto y levantó a un profeta para hablarle verdad al poder. Esta es la historia del profeta que desafió al rey Natán, el siervo del Altísimo, el hombre que habló en nombre de Dios al ungido de Israel. No te vayas. Lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de ver la Biblia para siempre. Esta no es solo una historia antigua, es un desafío divino al poder, una confrontación valiente en los pasillos del palacio. Un momento donde la verdad de Dios se enfrenta al pecado del rey más amado de Israel. ¿Qué harías si Dios te pidiera que señalaras con el dedo al hombre más poderoso de tu nación y le dijeras: tú eres ese hombre? Eso hizo Natán, un profeta olvidado por muchos, pero recordado en el cielo por su valentía. Quédate, porque en los próximos minutos vas a presenciar cómo la voz de un solo hombre pudo estremecer el trono de David y traer arrepentimiento, juicio y redención. No es una historia más, es un llamado. Y puede que hoy esa voz también sea para ti. Quédate en el canal, dale play y deja que esta historia te hable al corazón. Esto es más que historia, es palabra viva. Natán no nació para la fama ni la guerra. Su espada era la palabra, su escudo la obediencia. Mientras David conquistaba reinos y componía salmos en la penumbra de su alma, Natán escuchaba el susurro de Dios en las noches calladas. Fue llamado no a gobernar, sino a recordar al rey que había uno más grande que él. Natán fue un profeta en la Biblia que vivió durante el reinado del rey David en Israel. Dios habló a David a través de Natán en varias ocasiones. Natán era miembro de la corte real de David y uno de sus consejeros más cercanos. Aparentemente, Natán también conocía lo suficientemente bien a Betsabé para hablarle sobre el intento de Adonías de usurpar el trono de David a su hijo, Salomón, y pedirle ayuda para llevar el asunto ante el rey. En la Biblia hay 3 o 4 relatos en los que aparece Natán y que ocurrieron durante algunos de los momentos más oscuros y emotivos de la vida de David. La primera mención de Natán establece su relación con David como un consejero de confianza. David decide construir una casa para Dios, porque el rey vive en un hermoso palacio de cedro y piensa que está mal, que el arca del pacto deba alojarse en una humilde tienda, el tabernáculo. David le cuenta a Natán sobre sus planes de construir una casa para Dios, y Natán le dice que debe seguir adelante y hacerlo porque el Señor está con él. Luego Dios visita a Natán en una visión y le dice que regrese a David y le informe que Dios no necesita que el rey le construya una casa. Más bien, Dios establecería la dinastía de David a través de su hijo, para siempre. Su hijo Salomón sería quien construiría la casa de Dios. Natán transmite este importante mensaje al rey, y David pronuncia una agradecida y hermosa oración a Dios por su gracia. No es fácil alzar la voz cuando el destinatario lleva corona. No es sencillo obedecer cuando las palabras que debes pronunciar traerán juicio y no favor. Pero hay momentos en la historia en los que el cielo necesita testigos. Y en ese tiempo, Natán fue ese testigo. David, el pastor convertido en rey, vencedor de gigantes, autor de salmos, también era un hombre de pasiones. En una noche donde el deber debía estar en el campo de batalla, él eligió la comodidad del palacio, y allí, lejos de su propósito, nació el deseo que lo llevaría al pecado. Los acontecimientos comienzan con el rey David, quien decide quedarse en Jerusalén, mientras envía al resto del ejército israelita a luchar contra otras naciones y reyes. David se relaja y pasea por la azotea del palacio,
Cuando ve a una hermosa mujer bañándose en su azotea, el corazón del rey se oscureció. Lo que comenzó como una mirada se convirtió en obsesión. Lo que fue obsesión se volvió transgresión, y la transgresión, muerte. El hombre que un día dijo, «Jehová es mi pastor», ahora escribe su propia ruina. Y mientras el pecado se oculta tras los muros del palacio, el cielo en silencio prepara su respuesta, no por venganza, sino por amor a la justicia. Pero Dios, que no mira como el hombre, vio el corazón, y donde muchos habrían aplaudido, Él levantó al profeta, aquel que no buscaba honra de hombres, sino obedecer la voz del Eterno. Natán, siervo fiel, enviado no con espada, sino con palabras que penetran como fuego. El peso del mensaje era mayor que su temor. El amor por Dios más profundo que la amistad con el rey. Porque cuando el mensajero ha estado a solas con Dios, ya no teme audiencia alguna. En el silencio del trono, la verdad fue pronunciada. Como eco de un juicio celestial, la palabra fue sembrada en el corazón del rey. Tú eres ese hombre. No había armadura que defendiera del filo de esa sentencia. No había soldado, ni riqueza, ni título que pudiese amortiguar el golpe. Y sin embargo, en esa herida comenzó la restauración, porque solo quien es quebrantado por Dios puede ser restaurado por su gracia. El Salmo 51 no nació en los días de victoria. No fue escrito entre las palmas del triunfo ni tras el rugir de un ejército. Nació entre lágrimas. Fue forjado en las brasas del arrepentimiento. Un canto desde las cenizas. La confesión de un hombre que había probado el polvo y suplicaba misericordia. Las palabras no eran poesía, eran llanto. No eran arte, eran alma. Cada línea un suspiro, cada verso un clamor. Lávame más y más de mi maldad, purifícame. El rey caído había encontrado al Salvador eterno. La disciplina de Dios no es abandono, es amor que purifica, y en medio del dolor aún hubo promesa. El Hijo murió, pero otro vendría, y con él la esperanza. Del vientre de la aflicción nació Salomón, y Dios lo llamó Jedidías, amado del Señor. Porque así obra el Altísimo, donde hubo quebranto, Él levanta propósito. Donde hubo vergüenza, Él deposita herencia. Natán cumplió su misión. David, restaurado, siguió su camino. No como un rey perfecto, sino como un hombre redimido. Y desde entonces, su historia ha hablado por generaciones. Porque esta no es solo la historia de un rey y un profeta. Es la historia de todos nosotros, de cómo el pecado puede esconderse, pero nunca escapar de la mirada de Dios, de cómo el juicio puede llegar, pero también la gracia, y de cómo, en el corazón quebrantado, Dios no desprecia el valor de un profeta, la humillación de un rey y la misericordia de Dios.